estaba sucediendo, para ver con sus ojos lo que consideraba obra del Espíritu Santo. Fue entonces que el cardenal Schwerenz conoció la renovación católica, la renovación carismática, que definió un flujo de gracia y fue la persona clave para mantenerlo en la iglesia. Yo creo que ustedes han escuchado varias veces la predicación de un franciscano capuchino, el padre Raniero Cantalamessa. No sé si en alguna de sus reflexiones escucharon su testimonio, no lo han escuchado, pero él nos platicó en un retiro para sacerdotes en Monterrey que él no era carismático, él era un fraile capuchino, especialista en muchas cosas de la iglesia, y lo mandaron de Roma a Nueva York, que porque había un movimiento que como que habría que revisarlo, y él venía con toda la intención de escuchar y de sacar cosas negativas para darle la guillotina, mandarlo a la guillotina. Y entonces estaba él en su butaca en un auditorio muy grande en Nueva York, Estados Unidos, cuando empezaron a predicar, y de repente empezaron a predicar sobre Jericó, que el pueblo danzaba alrededor para tirar las murallas. Nadie sabía quién era este fraile, nadie sabía que iba, solo él. Una persona muy sencilla se acerca con el fraile y le dice: Padre, estoy pidiendo para que se caigan sus murallas. Amén, a renovación, no le va a hacer daño. Es un movimiento muy sano, ¿verdad? Entonces es parte de lo que aparece también aquí, ¿verdad? Es un flujo de gracia. El Papa Pablo VI, en la misa del lunes de Pentecostés en 1965, muchos todavía no nacían, son de parchís para acá, esto es muy viejito ya, le agradeció con estas palabras: en el nombre del Señor le agradezco por haber llevado a la renovación carismática al corazón de la iglesia. O sea, para nosotros, como aparece aquí, renovación está en el corazón de la iglesia, y un corazón tiene que estar sano. Un corazón es el que irriga. Fíjense, me decía el doctor, ya ven que hace como año y medio me dio una neumonía que casi me morí. Me explicaba el cardiólogo que cuando el pulmón estaba muy mal, el corazón lo protegió. Si usted no se murió porque el corazón hizo el trabajo del pulmón. Y por cierto, durante unos meses me creció mucho el corazón, ya ahorita está llegando a su lugar. La importancia que tiene el corazón cobija los órganos vitales. Entonces, renovación en la iglesia, como el corazón, con su oración, con su sacrificio, con su entrega, con todo, pues protege a la iglesia, cobija a la iglesia y le da fuerza. Es la que bombea la sangre. Entonces, ustedes también con su oración, felicidades por orar en la iglesia. No es una novedad de algunos años atrás. El movimiento carismático en la iglesia tiene esta larga historia, y en la homilía de esa misma misa el cardenal dijo: pueda el movimiento carismático desaparecer como tal y volverse en una gracia pentecostal para toda la iglesia. Para ser fiel a sus orígenes, el río tiene que perderse en el océano, tiene que perderse en el océano. Si el río se queda quieto, se rompe. O sea que se corrompe. Si el río se queda quieto, se corrompe. Hay que renovarnos todos, ¿verdad? Todos, hasta los sacerdotes, todos. Y también en renovación hay que renovarse, si no se corrompe. Si la renovación está corriente de gracia, no termina en el océano de Dios, en el amor de Dios, trabaja para sí mismo. Y esto no es de Jesucristo, esto es del maligno, del padre de la mentira. Es decir, si no, decía el Papa, yo prefiero una iglesia que se caiga y se levante, una iglesia que se equivoque, pero una iglesia en movimiento, una iglesia que vaya caminando y que vaya encontrando a Dios. La renovación viene de Dios y va a Dios. El Papa Pablo VI bendijo esto. El cardenal siguió indicando que el primer error que es necesario evitar es el de incluir a la renovación carismática en la categoría de movimiento, porque no es un movimiento especial,
Renovación es un movimiento en el sentido sociológico común. No tiene fundadores, no es homogéneo e incluye a una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia, un soplo renovado del Espíritu Santo a todos los miembros de la Iglesia, también para laicos, religiosas y obispos. Es un desafío para todos nosotros. Uno no hace parte de la renovación, más bien la renovación se vuelve parte de nosotros, si bien recibimos la gracia que nos ofrece. El cardenal Suárez habla de la obra soberana del Espíritu que sin fundadores humanos suscitó esta corriente de gracia en 1967. Hombres y mujeres renovados que después de haber recibido la gracia del bautismo en el Espíritu como fruto de esta gracia han dado vida a asociaciones, comunidades de alianza, escuelas de formación, escuelas de evangelización, congregaciones religiosas, comunidades ecuménicas, comunidades para ayudar a los necesitados y los pobres. Yo mismo he ido a una comunidad coreana en mi viaje y también les visité las Filipinas. Esta corriente de gracia tiene dos organismos internacionales reconocidos por la Santa Sede, que están a su servicio y al servicio de todas sus expresiones en el mundo: el ICS y la Fraternidad Católica. Esta es un poco la historia, la raíz. En el estadio el año pasado hablé de la unidad en la diversidad. He dado el ejemplo de la orquesta. En la Evangelii Nuntiandi he hablado de la esfera y del poliedro. No basta hablar de unidad, no es unidad cualquiera, no es una uniformidad. Dicho así, se puede entender como la unidad de una esfera en donde todos los puntos son equidistantes del centro y no hay diferencias entre un punto y otro. El modelo del poliedro, que muestra la confluencia de todas las partes, que en este mantiene su originalidad. Estos son los carismas, en la unidad, pero en la propia diversidad. Unidad en la diversidad. La distinción es importante porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, no de la nuestra. Unidad en la diversidad de expresión de todas las realidades que el Espíritu Santo ha querido manifestar. También es necesario recordar que toda esta unidad es más que la parte, y la parte no se puede atribuir solo al todo. No se puede decir nosotros somos la corriente denominada Movimiento Carismático Católico, ustedes no, y ustedes no. Esto no se puede decir. Por favor, hermanos, esto no es así. No viene del Espíritu, porque el Espíritu sopla donde quiere, cuando quiere, como quiere. Unidad en la diversidad y en la verdad, que es el mismo Jesús. ¿Cuál es el signo común de quienes han renacido de esta corriente de gracia? Convertirse en hombres y mujeres nuevos. Esto es el bautismo en el Espíritu. Les pido que lean Juan 3, versículos 7 y 8, Jesús a Nicodemo. Hay otro punto que es muy importante esclarecer en esta corriente de gracia: los que guían. Existen, hermanos y hermanas, una gran tentación para el líder. Lo repito, prefiero el término servidor, sirve, y esta tentación para los servidores viene del demonio. Es la tentación de creerse indispensables, cualquiera que sea el cargo. El demonio los lleva a querer ser quienes mandan, quienes están en el centro, y así paso a paso se van resbalando en el autoritarismo, en el personalismo, y no dejan vivir a las comunidades renovadas en el Espíritu. Estas tentaciones hacen que sea la eterna en las que ellos se consideran insustituibles, posición que siempre tienen alguna forma de poder o de dominio sobre los otros. Tengamos esto claro: el único insustituible es el Espíritu Santo, y Jesús es el único Señor. Les pregunto, ¿quién es el único insustituible en la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el único Señor? El público responde: Jesús. Digamos que Jesús es el Señor. Fuerte. El público dice: Jesús es el Señor. No hay otro. En este sentido se registraron casos tristes. Hay que poner un tiempo limitado a los cargos, que en realidad son servicios. Aquí ya están, ¿verdad? ¿Son 3 años o cuántos son? 3 años. 3 años, Padre. Un servicio importante de los líderes laicos es crecer y madurar espiritualmente y pastoralmente a quienes tomaron su cargo al terminar su servicio. Todos los servicios en la iglesia es conveniente que tengan un vencimiento.
No hay líderes vitalicios en la iglesia. Esto sucede en algunos países donde existe la dictadura. Bueno, pero aquí no tenemos eso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Esta tentación del diablo hace pasar del servidor a patrón. Uno se apropia de esa comunidad, de ese grupo. Esa tentación hace resbalar hacia la vanidad. Hay tanta gente, lo hemos escuchado, estos dos testimonios, el matrimonio, el de Hugo. ¿Cuántas tentaciones llevan a hacer sufrir una comunidad y limitar a hacer el bien? Y se vuelve una organización como si fuera una ONG. El poder los lleva, disculpen si lo digo, cuántos líderes se hinchan como pavos y el poder lleva a la vanidad. Uno se siente capaz de hacer cualquier cosa, se puede resbalar en los negocios porque el diablo siempre entra por la billetera, por las billeteras. Esta es la puerta de entrada. Otra cosa son los fundadores que han recibido del Espíritu Santo el carisma de fundación. Ellos, por haberlo recibido, tienen la obligación de cuidarlo, de hacerlo madurar en su inspiración. Pero dejen que las cosas vayan adelante. Conocí en Buenos Aires a un buen fundador que a un cierto punto se volvió espontáneamente el asesor y dejaba que los líderes fueran los otros. Esta corriente de gracia nos lleva hacia adelante en un camino de iglesia que en Italia ha dado mucho fruto. Les animo a ir hacia adelante y pido vuestra importante contribución, en particular para compartir con todos en la iglesia el bautismo que han recibido. Si han vivido esta experiencia, compartan en la iglesia, y este es el servicio más importante que se pueda dar a todos en la iglesia. Ayudar al pueblo de Dios al encuentro personal con Jesucristo, que nos cambie en hombres y mujeres nuevos, en pequeños grupos humildes pero eficaces, porque es el Espíritu el que opera. No apuntar tanto a las grandes concentraciones que terminan allí, sino a las relaciones artesanales que derivan del testimonio cotidiano en la familia, en el trabajo, en la vida social, en la parroquia, los grupos de oración, con todos. Y aquí les pido que tomen iniciativa para crear lazos de amistad y de confianza con los obispos, quienes tienen la responsabilidad pastoral de guiar al cuerpo de Cristo, incluido a la renovación carismática. Comiencen a tomar las iniciativas necesarias para que todas las realidades carismáticas italianas nacidas de la corriente de gracia puedan vincularse con esta relación de confianza y cooperación directamente con los obispos ahí donde se encuentren. Hay otro signo fuerte del Espíritu en la renovación carismática, la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo, porque los carismáticos tienen una gran especial para rezar y trabajar en favor de la unidad de los cristianos, porque la corriente de gracia cruza todas las iglesias cristianas. La unidad de los cristianos es obra del Espíritu Santo y tenemos que rezar juntos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración. Pero Padre, yo puedo rezar con un evangélico, con un ortodoxo, con un luterano. Debes, porque has recibido el mismo bautismo. Todos nosotros hemos recibido el mismo bautismo. Todos nosotros hemos recibido el mismo bautismo. Todos nosotros vamos en el camino de Jesús. Todos nosotros queremos a Jesús. Nosotros hemos hecho estas divisiones en la historia por tantos motivos, pero no buenos. Pero ahora es el tiempo en el que el Espíritu nos hace pensar que estas divisiones no van, que estas divisiones son un antitestimonio para ir juntos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración, el ecumenismo del trabajo, de la caridad juntos, de la lectura de la Biblia juntos, ir juntos hacia la unidad. Pero Padre, para esto tenemos que firmar un documento. Déjate ir adelante con el Espíritu Santo. Reza, trabaja, ama, comparte y después el Espíritu hará el resto. Esta corriente de gracia cruza todas las confesiones cristianas, a todos los que creen en Cristo. Unidad antes de todo en la oración. El trabajo por la unidad de los cristianos comienza en la oración. Rezar juntos. Unidad porque la sangre de los mártires de hoy nos hace uno. Está en el ecumenismo de la sangre. Sabemos que aquellos que odian a Jesucristo, cuando asesinan a un cristiano, no le preguntan: ¿tú eres luterano, ortodoxo, evangélico, bautista, metodista? ¿Tú eres cristiano? Y le cortan la cabeza. Estos no confunden, saben que hay una raíz ahí que nos da la vida a todos y que es Jesucristo, y que está el Espíritu Santo que nos lleva a la unidad. Quienes odian a Jesucristo, guiados por el maligno, no se equivocan, saben. Por ello asesinan sin hacer preguntas.
Y esto es algo que les confío. Quizá les conté esto, si les conté esto, es una historia verdadera. En una ciudad de Alemania, en Hamburgo, había un párroco que odiaba los documentos para llevar hacia adelante la causa de la beatificación de un sacerdote asesinado, guillotinado por el nazismo, por haber hecho catecismo a los niños. Y mientras estudiaba, descubrió que después de él fue guillotinado 5 minutos después un pastor luterano por el mismo motivo, y la sangre de los dos se mezcló. Ambos fueron mártires. Es el ecumenismo de sangre. Si el enemigo no nos une en la muerte, ¿quiénes somos nosotros para dividirnos en la vida? Dejemos entrar el Espíritu para ir adelante todos juntos. Pero hay diferencias. Dejémoslas de lado y caminemos con lo que tenemos en común, que es mucho, la Santísima Trinidad y el bautismo. Y vamos adelante con la fuerza del Espíritu Santo. Pocos meses atrás, esos 23 egipcios coptos que fueron degollados en una playa de Libia, en ese momento decían el nombre de Jesús. Estos, pero no son católicos, son cristianos, son hermanos, son mártires, son nuestros mártires. Es el ecumenismo de la sangre. Hace 50 años el beato Pablo VI, en la canonización de los jóvenes de Uganda, hizo referencia que por el mismo motivo habían derramado su sangre sus hermanos catequistas anglicanos, que eran cristianos y eran mártires. Disculpen y no se escandalicen, son nuestros mártires porque han dado la vida por Cristo, y ese es el ecumenismo de sangre. Rezar la memoria de nuestros mártires comunes, unidad en el trabajo, junto por los pobres y necesitados que necesitan también el bautismo en el Espíritu Santo. Sería hermoso organizar seminarios de vida en el Espíritu junto con otras realidades carismáticas cristianas, con los hermanos y hermanas que viven por la calle. También ellos tienen el Espíritu por dentro que empuja para que alguien le abra la puerta desde fuera. Terminó la lluvia, terminó el calor. El Señor es bueno, nos dio primero el calor, después una buena ducha y está con nosotros. Dejemos que nos guíe el Espíritu Santo, esta corriente de gracia que busca siempre la unidad. Nadie es el patrón, un solo Señor. ¿Quién es? El público dijo Jesús. Jesús es el Señor. Les recuerdo que la renovación carismática es una gracia para toda la iglesia. ¿De acuerdo? Si alguno no está de acuerdo, que levante la mano. De acuerdo, la unidad en la diversidad, en el espíritu de cualquier unidad, esfera y el poliedro, acuérdense de esto. Experiencia común del bautismo del Espíritu es el vínculo fraterno y directo con el obispo diocesano, porque el todo es más que la parte. Después, unidad con el cuerpo de Cristo. Rezar junto con los cristianos, trabajar junto con los otros cristianos, por los pobres y necesitados, porque todos hemos tenido el mismo bautismo. Organiza seminarios de vida en el Espíritu para los hermanos que viven en la calle y por los hermanos marginados por tantos sufrimientos de la vida. Me permito recordar el testimonio de Hugo. El Señor lo ha llamado justamente porque el Espíritu Santo le hizo la alegría de seguir a Jesús. Organizar seminarios del Espíritu para los que viven en la calle y después, si el Señor nos da vida, les espero a todos juntos en X y a la Fraternidad Católica que ya está organizando. A todos quienes quieran venir en el 2017, pues entonces ahí estaremos. En el 2017, es decir, en Roma. No es tan lejos, aquí en la Plaza de San Pedro, para celebrar el jubileo de oro de esta corriente de gracia. Una oportunidad para la Iglesia, como dijo el Beato Pablo VI en la Basílica de San Pedro en 1965. Nos reuniremos para dar gracias al Espíritu Santo por el don de esta corriente de gracia que es para la Iglesia y para el mundo, para celebrar las maravillas que el Espíritu Santo ha hecho durante estos 50 años, cambiando la vida de millones de cristianos. Nuevamente, gracias por haber respondido con alegría a mi invitación. Que Jesús les bendiga y la Virgen Santa les proteja. Y no se olviden de rezar por mí, porque lo necesito. Muchas gracias. Pues eso también lo digo yo, la parte final.